Bienvenidos a un programa más de Yo Opino. Hoy me acompaña el exdiputado Eric Rodríguez Steller. Con él vamos a conversar de varios temas. Bienvenido, don Eric. Don Eric, siempre ha sido conocido usted por tener un estilo franco y directo, así que es un honor tenerlo en este programa. Pues el honor es mío, muy amable por la invitación, Mariela, y muchas gracias. Creo que vamos a conversar sobre muchas situaciones que se están dando en este momento en un panorama político muy convulso y con una situación económica particular para el país que pareciera va por buena marcha. Pero usted decidirá de qué hablamos y de qué no hablamos. Bueno, lo primero que me gustaría comentarle es sobre el proyecto de la ley de usura, que fue un proyecto de ley que usted votó en contra en su momento y que hoy algunas personas dicen que ha generado efectos contraproducentes, inclusive el aumento del tema de préstamos gota a gota, que más bien se está ahora proponiendo un proyecto para aumentar las penas. Creo que usted en su momento tuvo ese temor, ¿verdad?, con la aprobación de esa ley. En ese momento usted, ¿cuáles fueron las razones que tomó en cuenta para votar en contra de ese proyecto y qué piensa de los resultados que dio la aprobación de ese proyecto? Bueno, de buenas intenciones está empedrado el camino de los infiernos. Este fue un proyecto que presentó Welmer Ramos y David Gurzón. Welmer Ramos, un economista bastante gris, y David Gurzón, una persona que es buen amigo, pero que no sabe nada de economía. Entonces, lamentablemente, ellos presentan un proyecto que suena muy bonito. Yo no tenía temor, yo estaba convencido de lo que pasaba, pero ellos presentan un proyecto, convencen a la gente con cantos de sirena, los diputados votan porque sencillamente tenía el apoyo de Liberación y el PAC, y ahí llegó mucho diputado borrego donde le tiran línea y van a votar de esa manera. Entonces, obviamente que yo lo adverso ¿por qué? En economía hay 4 precios macroeconómicos, que son tasa de interés, tipo de cambio, inflación o nivel general de precios y salarios. Esos son los 4 precios macroeconómicos. Uno de ellos es la tasa de interés. Si usted regula los precios, ya sea tasas de interés, ya sea esos 4 precios macroeconómicos de los que hablamos, o cualquier precio, lo que va a provocar es escasez. Si la regulación de precios fuera buena, Venezuela sería un Goliat económico, y nosotros no lo vemos de esa manera. Es terrible lo que pasa en Venezuela y terrible lo que pasa aquí, entonces lo planteamos de una vez. Eso lo que va a provocar es exclusión. ¿Por qué exclusión? Bueno, porque si hay personas de alto riesgo y yo les voy a dar una tarjeta de crédito, yo les voy a cobrar un 60%, un 50%, porque el riesgo es mayor de que no paguen, ¿verdad? Pero eso, obviamente, si limitamos y ponemos un tope, el 30%, no sé cómo andará ahora con el 28%, pues esa gente ya no califica para ser sujetos de que se les dé esa tarjeta. Entonces esa gente no se va a poder financiar. Y es los que han caído ahorita en lo que llamamos el préstamo gota a gota. Eso nosotros lo advertimos, Mariela, y todos los estudios indican que ha habido una exclusión. Claro, yo sé que ciertos pasquines de San Pedro y de Llorente y otro lado van a decir que no, que más bien ha habido más bancarización, pero una cosa es bancarización y otra cosa es tener acceso al crédito. O sea, si yo abro una cuenta de ahorros, aunque tenga 1,000 pesos, yo estoy bancarizado. Pero eso es muy diferente a que usted sea sujeto de crédito y que pueda dar eso. Yo hablaba con el subgerente del Banco Nacional cuando salió ese proyecto y dijo, nosotros no nos vamos a meter en esto porque los clientes de nosotros no jugamos con riesgos tan altos. Entonces por eso es que cobramos tasas más bajas, porque las tarjetas se las damos a personas de condiciones económicas diferentes, ¿verdad? Pero la otra gente que se financiaba mediante banca privada y otro tipo de cosas, pues quedó totalmente excluida. Y lo peor que puede haber es que usted no tenga acceso al crédito. Entonces, cuando usted no tiene acceso al crédito, usted no va a poder comprar cosas, y esto es hasta contraproducente para la economía como un todo. No va a poder comprar cosas que el crédito le facilita comprarlas e irlas pagando poco a poco. Entonces, definitivamente, esto fue un golpe muy fuerte, ¿verdad?, para esos sectores, y esa exclusión precisamente es lo que estamos pagando los costarricenses. Es el mismo cuento de algún proyecto que hubo por ahí para regular el precio de las medicinas. Les aseguro que si eso llegara a pasar, espero que no, eso lo único que va a provocar es escasez y que ciertos medicamentos a los cuales ahora se tiene acceso, pues no se tenga acceso. Ese es el problema de los estatistas, el creer que ellos saben más que el mercado y que saben más que los consumidores. Y bueno, en su gestión como diputado, ¿qué otros proyectos de ley considera usted que fueron aprobados en esa administración y que fueron más bien contraproducentes o que han tenido malos resultados? Muchos. Inclusive, vea, la reforma fiscal, yo que soy liberal, económicamente hablando,
liberal de verdad, no los que dicen que son liberales y progresistas por otro lado, y que tienen muy poco de liberales y mucho de progres, dicho sea de paso. La reforma fiscal que se dio y que yo la voté por la necesidad y la crisis fiscal que había dejado el irresponsable de Luis Guillermo Solís, porque no cabe otro término, y que después dijo que había hecho un manejo heroico de las finanzas públicas. Dios guarde, no hubiera sido un manejo heroico. A mi gusto, el peor gobierno de Costa Rica de lo que llevamos en este siglo, sin lugar a dudas. Y las consecuencias del exceso de deuda y de la irresponsabilidad fiscal con la que manejó la economía de este país, aún la estamos pagando, sobre todo con la regla fiscal. Entonces, la reforma fiscal, con todo y todo, ha hecho que este gobierno tenga cifras macroeconómicas muy saludables y que Moody's nos mejore la calificación precisamente en estos días. Bueno, ese ¿verdad? justamente es un tema del que quiero preguntar, porque además usted es economista. ¿Usted considera que este gobierno de Rodrigo Chávez ha manejado mejor las finanzas públicas que el gobierno anterior de Carlos Alvarado? Vamos a esto. Esa es una buena pregunta. O sea, sí somos claros en el sentido de que la irresponsabilidad de Luis Guillermo Solís no la tuvo ni siquiera Laura Chinchilla, aunque también aumentaron deuda, ni la administración de Óscar Arias. Porque acuérdese que aquí el desbarajuste fiscal empezó después del gobierno de Abel Pacheco, porque Abel Pacheco entregó unas finanzas sanas. Algunos dicen que es que don Abel no sabían que se gastaba la plata pública. Yo creo que tal vez fue ese el asunto. Otros dicen que tuvo las asesorías para no gastar, pensando en que a futuro, uno de sus asesores era Rodrigo Arias, de que a futuro iba a llegar un gobierno donde iba a encontrar las finanzas sanas, y ahí empezó el plan escudo, y ahí empezó todo este tipo de cosas. Pero sin duda alguna, quien disparó el déficit fiscal a la estratosfera, ¿verdad? Y en esto tenemos que ser claros, dándole, por ejemplo, un 15% de aumento del FES a las universidades públicas, fue Luis Guillermo Solís. Bueno, Luis Guillermo Solís sale precisamente de la Universidad de Costa Rica. Él vivió toda la vida de la UBRE de la Universidad de Costa Rica. Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, respondía más a intereses personales, claro, tal vez. Claro, y con todo y todo, y que yo adversé a Carlos Alvarado y al PAC durante todos mis 4 años, y antes de eso, siempre adversé al PAC. Pero con todo y todo era reconocer, no sé si era porque no tenía otra alternativa, que por lo menos el gobierno de Carlos Alvarado, o Carlos Alvarado, tuvo la valentía de afrontar la situación fiscal que tenía Costa Rica. Que le había dejado Luis Guillermo Solís. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero por lo menos tuvo la valentía de decir, hay que hacer una reforma fiscal. Y acuérdese, perdón que le interrumpa, Mariela, que inclusive esto no se da desde la época de Rodrigo Carazo. Nosotros tuvimos que autorizar letras del Tesoro, porque era tal la urgencia fiscal que tenía el gobierno, que tuvimos que reunirnos con Rodrigo Cubero, a la sazón presidente del Banco Central de Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa autorizara letras del Tesoro y el Banco Central le pudiera dar plata, con la condición de que una vez que llegaran ingresos, por ejemplo, por la absorción del Banco Anglo por parte del Banco de Costa Rica, esos dineros se iban a usar para recomprar esas letras del Tesoro y que esa emisión del Banco Central no recayera en una mayor inflación. También fue que Carlos Alvarado tenía el apoyo de la Asamblea Legislativa. De hecho, hubo, ¿verdad?, diputados de otras fracciones que impulsaron los proyectos. Este fue un proyecto que muchos le ayudaron a Carlos Alvarado a impulsarlo. Por ejemplo, también estaba el de ley de huelgas, que Carlos Ricardo de Liberación lo impulsaba. Creo que Carlos Alvarado gozó, digamos, de una Asamblea Legislativa que lo apoyaba, lo respaldaba, incluso no estando del todo de acuerdo con sus propuestas, trataba como de llegar a algún punto de negociación y poder aprobar ciertas leyes. Mire, yo me reuní como en 2 o 3 ocasiones con Carlos Alvarado, y a pesar de que él decía que yo le tiraba muy duro, lo cual no mentía, eso era totalmente cierto. En esto uno tiene que ser claro de que Carlos Alvarado, por lo menos, o quienes le asesoraban, o el mismo PAC, entendía lo que era el quehacer político. Él entendió que con 10 diputados que tenía el PAC en ese momento, creo que después una de ellas se pasó al Frente Amplio, lo cual es normal en esos partidos de izquierda, aunque digan que no, que con eso no podía manejar la Asamblea Legislativa. Entonces, por lo menos supo negociar. A mí me pidió el voto para el plan fiscal, que creo que lo votamos 33 personas, aunque no lo ocupaba, porque él ya tenía los votos para pasar el plan fiscal.
pero hay que saber negociar, hay que darse cuenta de que la política es el arte de la negociación, y a eso es a lo que voy, cosa que este gobierno no se ha dado cuenta, que cree que con prepotencia y con 8 diputados puede hacer algo en la Asamblea Legislativa. Y en cuanto al manejo de las finanzas, ¿este gobierno qué tal? Mire, eso también era otro tema que quería tocar. Una cosa es administrar y otra cosa es gobernar. El problema de este gobierno, si usted se pone a ver cuáles son las grandes obras que ha hecho el gobierno de la República, ninguna, todas son heredadas. Eso sí, cuando lo malo es heredado, la culpa es de los gobiernos anteriores. Pero cuando hay algo bueno, entonces dicen, ahí sí, es el gobierno. Y este gobierno no ha gobernado, ha administrado. Y entonces, parte de los réditos fiscales que tiene este gobierno es por administración de la herencia de la reforma fiscal que nosotros le otorgamos en la administración pasada, sin lugar a dudas. Cuando usted me dice que no ha gobernado, se refiere a que cree o siente que no ha utilizado, digamos, el poder que tiene para ejecutar su plan, ¿verdad? O su visión del país. Vamos a ver, el artículo 9 constitucional establece que el gobierno de la República lo constituyen 3 poderes, que son el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. O sea que uno, aún siendo diputado de oposición, es parte del gobierno. O sea, uno eso tiene que entenderlo. Usted no puede gobernar, Mariela, definitivamente, cuando usted hoy tiene un pleito con la Asamblea Legislativa, hoy y mañana otro y pasado mañana otro, ¿verdad? Un día sí y otro también. Tiene un pleito con el Poder Judicial, tiene un pleito dentro del mismo Poder Ejecutivo. Vea lo inestable que es el Poder Ejecutivo. Una consulta, bueno, cuando usted estuvo como diputado, usted fue diputado independiente, a pesar de que usted fue electo con el PIN, usted se declaró independiente. Esto para usted fue mejor, ¿verdad? Porque tal vez tenía más libertad de tomar sus decisiones en cuanto a sus convicciones, o más bien le afectó al no poder aprobar, digamos, su agenda por no tener otros diputados de su partido que le apoyaran. Tiene sus pros y sus contras. Ok, ese es el problema de haber llegado por partidos taxi. O sea, esa es la realidad. O sea, yo estaba con Juan Diego Castro, se ocupaba un partido político para poder presentarse. Lo mismo que le pasó al presidente actualmente, que uno no sabe si los diputados de qué partido son, porque se habían ido y le habían dado la adhesión a otro partido y después volvieron arrepentidos porque no los pudieron echar. Uno por dignidad se va. Y eso fue lo que yo hice. O sea, lo mínimo que uno puede llegar a una curul es tener dignidad. Y de esos 8, ninguno tiene dignidad porque se fueron a darle la adhesión a Aquí Costa Rica Manda y después volvieron arrepentidos con el rabo entre las piernas, dijo un programa de televisión ahí, ¿verdad? Y si a mí no me quieren en un lugar, yo me voy. Sí. O sea, perdón, pero si a mí en la casa no me quieren, yo me voy. ¿Verdad? Todavía creo que me quieren. Pero sencillamente esa es la realidad. Entonces, yo desde antes de llegar a la curul, ya yo había dicho que yo me iba a declarar independiente. Y tiene sus pros y sus contras. La gente cree que el papel fundamental de la Asamblea Legislativa es hacer leyes. O sea, aquí lo que creen es que la Asamblea Legislativa es una maquila de leyes. Yo recuerdo la frase de Beto Cañas cuando dijo que él no creía en hacer más leyes. Entonces le dijeron, entonces ¿a qué llega la Asamblea Legislativa? Y dijo, a quitar leyes. Y yo pienso que hay que quitar una maraña de leyes porque este país es terrible, hay una ley para todo. Bueno, imagínense que en nuestra legislatura hasta se creó la Agencia Espacial Costarricense, que decía yo, la NASA debe estar preocupada y debe estar temblando. Recuerdo un proyecto de ley de Gloria Gerardo, si no me equivoco, que era más bien un proyecto de ley que pretendía eliminar o derogar leyes que ya estaban fuera de todo. Inclusive había una que se eliminó en ese momento, que era la de la declaración de guerra de Costa Rica, ¿verdad? Alemania, me parece que estaba ahí, que no la habían derogado y que, o sea, y así había un montón, ¿verdad? Y otra cosa, bueno, ahora que usted comentó el tema del manejo de las finanzas, en un foro que yo organicé, usted comentó algo sobre la manipulación del Banco Central. ¿Usted considera que el tipo de cambio está manipulado por el Banco Central o no? No, en ese foro más bien yo le hice la pregunta a Roger, el presidente del Banco Central, que si el Banco Central estaba manipulando o no el tipo de cambio. Y si usted me pregunta a mí, yo no creo que se esté manipulando el tipo de cambio. Y más bien, si se está manipulando de una u otra forma, es para que no baje más.
porque los fundamentales macroeconómicos, hablemos, inversión extranjera directa, turismo, exportaciones, hasta capitales especulativos, si se quería de algún lado, más bien harían que la tendencia fuera más hacia la baja. Y recordemos que yo inclusive cité a Rodrigo Cubero para que nos explicara cuando el tipo de cambio llegó a 700 pesos, que ahí nadie lloraba. Es curioso. Ahí nadie lloraba, pero cuando el tipo de cambio anda por 520, estoy quebrado, estoy arruinado, y los consumidores y quienes tenemos deudas en dólares, ahí sí no tenemos derecho a quedarnos absolutamente en nada. Yo creo que el tipo de cambio no se está manipulando. Y si, repito, y si se está haciendo, es para que no baje más, definitivamente. Porque es una forma, a veces el tipo de cambio se usa como una forma artificial de meter competitividad al país, que eso a todas luces es insostenible. Y eso es insostenible. Pero yo siempre abogué y sigo abogando porque el Banco Central hay que cerrarlo y este país hay que dolarizarlo. Pues el Banco Central nunca se va a cerrar porque está la SUGEF, la SUGEPEN, la SUGEVAL, que por cierto yo había presentado un proyecto de ley para fusionar esas 4 instituciones y había presentado otro proyecto de ley para crear el Ministerio. ¿Ese proyecto se archivó o ahí está aún y no lo han... No sé, tendría que revisar, pero por eso esa es una de las desventajas de ser diputado independiente y ser solo uno. Si fuéramos varios independientes... Si no tenés muchos votos para aprobar tus proyectos. No hay músculo político. Por eso yo le decía, pero tampoco es que la Asamblea es una maquila de leyes. La principal función de un parlamento es el control político. Y eso este país no lo ha entendido. Y la gente no lo ha entendido. Bueno, a mí me parece que esta asamblea más bien hace control político todos los días y no están haciendo proyectos y no están ni quitando ni aprobando, ¿verdad? Me parece que todos los días es control político. Yo no sé cuándo estaba, pero yo trabajé un tiempo en la asamblea y el control político era los miércoles. Y yo siento que el control político hoy es todos los días de parte de los diputados. Los miércoles de las fracciones. Entonces yo no tenía control político los miércoles. Solo cuando yo decía que yo era como Camilo Sesto, con la canción esta que yo soy un mendigo del tiempo, ¿verdad? Entonces yo terminé siendo un mendigo del tiempo porque me daban minutos para que yo expusiera, ¿verdad? Pero sí tenía mis controles políticos, que son la media hora de todos los días, de lunes a jueves, exceptuando el miércoles, ¿verdad? Que uno puede exponer, y a mí me daban tiempo. Porque yo podría tener muchos detractores políticos, pero yo no diría que yo tenía enemigos políticos. O sea, uno tiene rivales políticos. Vamos a ver, yo creo que le daban a usted el micrófono también porque usted era muy franco y muy directo y tal vez veían otras fracciones. Bueno, yo también pienso lo que él va a decir, pero yo creo que él lo va a expresar mejor, entonces... En efecto. Muchas veces llegaba, es que si digo, digámoslo, llegaba la fracción, por ejemplo, de Restauración, que después se convirtió en Nueva República de Restauración, y me decía, mira, te doy los 5 minutos míos, pero ¿vos qué opinas de tal tema, tal cosa? Bueno, yo te los doy, pero decía eso, porque es que yo no puedo decir esas cosas, porque es que la fracción no me permite. Y yo en esto, como soy un enamorado de la libertad de expresión, y más que de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión en sí no vale nada si no hay una libertad de pensamiento. O sea, lo más importante es la libertad de pensamiento. La libertad de expresión es consecuencia de esa libertad de pensamiento, por lo menos para los que creemos que pensamos. Obviamente que habrá gente que no tiene ni lo primero y menos va a tener lo segundo. O sea, yo en la Asamblea Legislativa, usted lo ha visto, había un diputado de Liberación, que ahora es alcalde de Alajuela, que el nombre no lo voy a decir, que llegaba a leer el celular. Ahí le mandaban los asesores, y entonces él llegaba a leer, y quiso ser presidente de la República. Llegaba a leer el celular, o llegaban otros a leer el discurso que le hacían los asesores, y lo peor, lo leían con faltas de ortografía, o con faltas de dicción. Yo, de todos los controles políticos que hice en la Asamblea Legislativa, ni uno solo leí, porque yo tenía las ideas muy claras. Yo tenía las ideas muy claras de lo que iba a decir. Lo que pasa es que ahí llega gente que uno se queda asustado. Yo hablaba con Miguel Ángel Rodríguez y yo le decía, mire, es que a veces la calidad de los diputados es terriblemente mala. Y me dijo Miguel Ángel Rodríguez algo muy cierto. El Parlamento es el reflejo de lo que es el pueblo. Vamos a ver, ¿y usted considera que la calidad de los diputados es mala? ¿Por qué? ¿Por un tema de títulos, por un tema de ideologías, por un tema de que los partidos no saben elegir, o incluso la elección de diputados de Costa Rica no es el sistema correcto? Mire, yo sigo creyendo que la elección de listas no es el sistema correcto, pero yo voy a algo más. Los partidos han tenido feudos. Entonces, la gente adinerada, bueno, yo soy una excepción.
Pero que un limpio llegue al Parlamento es un accidente histórico. Bueno, y en realidad creo que por eso sucede el fenómeno de los partidos taxi, porque los partidos que no son taxi, ¿verdad? Los partidos que son partidos tradicionales ya tienen, como usted dice, pues las personas, ¿verdad? Que son como los líderes de los partidos o como usted le llamó, digamos, feudos, que ya tienen electos prácticamente quién va a ser el siguiente. Entonces, personas que quieren como aspirar y no están o no son parte, ¿verdad?, de esto, han optado por ir a lo que usted dice partidos taxis. Claro, pero es que vayamos a esto, y eso cansó a la gente y la tiene saturada. Si usted ve las encuestas, aunque dicen que si Moisés hubiera creído en encuestas, todavía estuviera en Egipto, ¿verdad? Pero si usted ve las encuestas, el 73% no tenemos partido político. Y en eso somos totalmente claros. O sea, hay un hastío con la política tradicional, pero es que aquí se han heredado las diputaciones y se han cobrado esas diputaciones. Entonces, si usted tenía 30 millones, recuerde que, ¿cómo se llama? Restauración, y Eduardo Crucian lo aceptó, que le habían cobrado como 27 millones a cada uno de los primeros lugares de cada provincia, ¿verdad? Y bueno, varios partidos cobran. Y además, yo hablé con diputados, compañeros míos, no voy a dar el nombre, una de Pérez Celedón, que por cierto se expresó muy mal de mí, y eso que dice que es cristiana, pero bueno, no importa. Y dijo que a ella le costó la campaña 60 millones de pesos. Y otra diputada... Hay ahí también una barrera para poder postularme, obvio, ¿verdad? Cuando sí, cualquier costarricense debería poder postularse, pero hay una barrera, digamos, económica. Es que, por eso le digo yo un feudo, porque el señor feudal le daba a usted un terreno, pero usted tenía que darle parte de la cosecha. Bueno, ahí es como darle la cosecha por adelantado cuando se pagan 40, 50 y 60 millones por una diputación. Entonces, ¿eso qué? Por más democracia que decimos que tenemos, sencillamente restringe a que la gente de escasos recursos no puede aspirar a no cobrar. Bueno, ni siquiera de escasos recursos, la clase media, ¿verdad? Es lógico. Y hay gente que se ha endeudado para una campaña y no sale diputado y terminan toda la vida hasta volviendo a hipotecar la casa o hasta sin casa por aspiraciones personalistas y mera vanidad. Pero pasó otro fenómeno interesante, y acuérdese Mariela, cuando llegó Juan Diego Castro, iba encabezando las encuestas hasta diciembre. Aparte de sus errores terribles, ¿verdad? Pero en enero se da vuelta todo esto con que si uno está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo o está en contra de eso. Y eso hace que ese clivaje que se da ponga a los dos Alvarados en segunda ronda. ¿Y qué pasó ahí? Que había gente que le dijeron, vea, le voy a dar el 5.º lugar por Alajuela, y esto yo lo sé. O el 4.º lugar por Alajuela. Y decía, no, a mí ni me lo dé porque el 4.º lugar yo ni salgo. Y cuando se dio ese clivaje, cierto partido, bueno, sí, el de Fabricio, terminó sacando, creo, 4 diputados por Alajuela. Sí, bueno, es que ellos no se lo esperaban. Claro, había gente, sin preparación, sin conocimiento, que prestó el nombre para que lo rellenaran ahí. Y así llegaron a la Asamblea Legislativa. Y muchos de esos son los que le hacían el discurso y lo leían mal. Bueno, Fabricio ha aceptado eso y ha dicho que ahora la elección de ellos es diferente y que sí están buscando. Y bueno, yo creo que la Asamblea actual sí están mejor preparados, pero sí él ha aceptado que en ese momento no se esperaban que esos diputados fueran electos. Y hay otra cosa en esto. Un título no le da a usted inteligencia. Entonces la gente cree que una persona con muchos títulos o con una maestría o con un doctorado es muy brillante. No, yo no se han encontrado. Yo me he encontrado burros con doctorados. Pues Guillermo Solís tiene un doctorado y usted dice que no fue bien presidente. No, ha sido el peor de este siglo. Bueno, tiene un doctorado. El peor del siglo, me imagino. Y por eso a mí los títulos ya... Ahora hay maestrías en todo tipo de cosas, que uno se queda perplejo. Y el que tiene la plata paga por esa maestría. Y viene la inteligencia artificial que está reformando también toda la estructura. Quienes hemos sido profesores tienen sus pros y sus contras como todo, pero todo esto va a ir cambiando. Y yo creo que hay profesiones que van a llegar a desaparecer. Y esto, los cambios tecnológicos nos los van a ir dando, ¿verdad? Ahora usted hablaba de Juan Diego Castro y de hecho, bueno, su relación fue muy estrecha con Juan Diego Castro y usted llegó a ser diputado cuando él era candidato. Entonces me gustaría preguntarle cuál es su relación actualmente con Juan Diego y cómo fue que usted llegó a ser diputado. Mire, mi relación con Juan Diego no existe, ni para bien ni para mal. Yo me acuerdo que en alguna vez me llamó el presidente del Poder Judicial, don Fernando Cruz, y salió a colación Juan Diego Castro, y me dijo Fernando Cruz una frase que se me quedó grabada a mí. Me dice, mira, es que tener a Juan Diego Castro enemigo es un problema,
pero tener a Juan Diego Castro de amigo también es un problema, ¿verdad? Entonces yo pienso que la relación entre más distante con el señor es mejor. Yo no soy malagradecido, yo llegué a diputado por Juan Diego Castro, sin lugar a dudas, ni siquiera por el PIN. Bueno, pues no tiene que llegar por un partido político, pero fue por la figura de Juan Diego Castro. Yo en eso nunca lo voy a negar, y yo en eso no soy malagradecido. Pero una cosa es llegar a diputado por Juan Diego Castro y otra cosa es ser el diputado de Juan Diego Castro. Y yo nunca fui diputado de nadie. O sea, yo del único que fui diputado fue de Dios y de mí mismo. Si ustedes se separaron un poco cuando Juan Diego vio que tal vez usted no iba a seguirle los lineamientos y usted era un diputado, digamos, independiente y que, bueno, usted es abogado y economista y tenía su propio criterio. Sí, claro. Pero sin embargo, la separación mía del PIN fue precisamente por o sea, quien se separó del PIN primero fue Juan Diego Castro. Y yo seguí a Juan Diego Castro en ese entonces. Después la relación con Juan Diego Castro se fragmenta. Yo llegué y lo llamé y me dice, ¿quién me habla? Y le dije, Eric Rodríguez. Entonces me dice, ya casi te devuelvo la llamada. Creo que han pasado 4 años de eso, o 4 años y medio. Entonces ese fue el ya casi te devuelvo la llamada hasta la fecha. Pero yo pienso que uno en política no puede estar solo con la denuncia. La denuncia está bien. Es parte del hacer política, pero tenemos que ser propositivos. Sí. Y eso es lo que no tiene Juan Diego Castro y eso es lo que no tiene este gobierno. Ese es el gran problema que hay, por lo cual yo le digo a usted que no está gobernando. ¿Y a usted le gustaría volver en algún momento a la escena política? Usted me desea eso. Le dije a alguien una vez, usted me desea hacer mal. No sé. Los políticos siempre... Yo no sé si soy político en realidad, pues tendré que ser político si estuve metido en esto. Todos somos políticos, donde hay claro, dos personas, ahí hay política. No, claro, Aristóteles decía que el hombre era un son politicón, o sea que era un ser político, ¿verdad? Sin lugar a duda. Pero política de verdad, es que... Sí, electoral, digamos, aquí todo lo hemos limitado a la política electoral. Vean que este gobierno ya le queda año y medio. Bueno, este es un programa político, pero sí, no es político electoral. Exactamente. O sea podría seguir en política así, pero no está seguro de si política electoral. La política es lo más noble que puede haber. Vea, Mariela, yo tenía... Cuando yo llegué a ser diputado, yo siempre he sido muy metido en política en ese sentido, de las conversaciones políticas, hasta hay amigos que me dicen, qué pereza hablar con vos, siempre tenés que hablar de política. Y le digo, bueno, es que el problema de no hablar de política es que vamos a ser gobernados por las peores personas, ¿verdad? Y tal vez se me vaya la mano, pero bueno, es lo que me apasiona. Habrá gente que le apasiona el fútbol y hablará toda la vida de fútbol. No nos puede interesar la política, pero igual las consecuencias de las decisiones llegan a nosotros. Claro, pero no, y sin lugar a dudas, o sea, si pierdes a Prisa o si gana la abuela, eso no nos va a afectar, eso le puede afectar tal vez anímicamente, tal vez al presidente, al abuelo, al Deportivo Saprissa. Pero si un presidente toma malas decisiones, eso nos va a afectar a todos. Si hay un parlamento que no carbura, pues eso nos va a afectar a todos. Pero yo tenía, ahora que usted me decía cómo llegué, yo tenía 20 años de ir a votar únicamente. Yo estuve metido con la unidad y la última campaña en la que había participado era la de don Abel Pacheco, que me mandaron a Parrita, o a Quepos, a esa zona. Hace rato, y después de eso me limitaba únicamente a votar. Y bueno, como ya no tenía 15 años, dije yo, nunca hice ninguna arma política. Bueno, posterior a eso me llamaron, estuve con Juan Diego Castro, estaba en el 7º lugar por Alajuela. Hay una revoluta porque Juan Diego Castro sospecha de todo el mundo siempre. Y en eso pasaste a ser el primero. Y del 7º lugar pasé a ser el primer lugar por Alajuela. Y salía más, me acuerdo que mi mamá le había dado un infarto, estaba internada en el Hospital México, y le dije yo, mi mamá, voy de candidato a diputado. Y me dice, ¿por quién vas vos? Y le digo, por Juan Diego Castro. Y me dice, ¿y en qué lugar vas? En la cama ahí del Hospital México. Y le digo, en 7º lugar. Y me dice, mira, la única forma que vos salgas es que renuncien todo el resto y solo quede Juan Diego Castro. ¿Tu mamá entonces sí, y muy realista. Yo creo que fue totalmente sincera con lo que me dijo. Bueno, vamos a un corte. Pero bueno, así son las vueltas de la vida. Y ahora venimos con otros temas interesantes, que está muy interesante toda la conversación. No, cosas de la vida, ¿verdad? Usted me dice que estaba de 7º y luego pasó a ser primero. Y hay varios diputados que igual han llegado a ser diputados sin esperárselo y de repente
quedan, ¿verdad? Lo es también Jorge Dengo, que bueno, renunció, pero él también decía, cuando yo postulé mi nombre, como iba de tercer lugar, no esperaba quedar por el PLP y al final quedó. Entonces ese es un tema interesante también en ese sentido. Le quería preguntar, ahora usted mencionaba el tema de la división de poderes y los contrapesos y hablaba también de que, digamos, había un tema de Rodrigo Chávez, una falta de negociación y todo esto, pero hay algunos que dicen que, por ejemplo, la Contraloría o el Poder Judicial se están extralimitando en sus funciones. ¿Usted considera que esto es así? ¿Hay un gris ahí en esa situación o usted considera que no? Le soy totalmente honesto. La Contraloría, cuando le ha dado la gana, ha coadministrado. Y cuando no le ha dado la gana, no ha coadministrado. Entonces, ese cuento de decir, mire, la Contraloría no es administración activa, Dios guarde quitarle poderes a la Contraloría General de la República. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo en que la Contraloría se ha extralimitado en los poderes que tiene, pero cuando quiere y cuando le conviene. Yo sé que doña Marta Costa, con la que tuve buenas relaciones, pues si me oye decir esto, va a decir que eso no es así, ¿verdad? Pero sin duda alguna sí ha sido. O sea, la Contraloría cuando quiere coadministra y cuando quiere no coadministra. Entonces en eso me parece que sí le ha ido de la mano a la Contraloría General de la República. Ahora, con respecto a la ley Jaguar, que como lo dije anteriormente, bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, la bendita ley Jaguar no llega ni a Manigordo. Entonces me parece una excusa más de este gobierno para seguir haciendo política y eso no va a transformar absolutamente nada. Si usted quiere quitarle poder a la Contraloría General de la República, usted sabe que va a ocupar 38 votos. Y hay otro problema, y esto yo lo comentaba en otro debate que tuve, que por cierto llegó doña Pilar Cisneros, que ni siquiera tuvo la decencia de decir mi nombre, ¿verdad? Sino que dijo este señor. Ella siempre tan prepotente, por eso es que en la Asamblea no logran ninguna negociación. Pero cuando usted era diputado. No, cuando yo era diputado ni me saludaba, ahora, porque ahí me la topaba en el Sancler, y ahora aquí ni el nombre se acuerda. Bueno, me imagino que ella como periodista que es, pues no revisó muy bien algunos tipos de cosas que analizaba. Pero a lo que uno va con todas estas situaciones que se están presentando, es que Rodrigo Chávez se ha echado encima a la Sala Constitucional y a todo el Poder Judicial. Entonces, cualquier consulta que va a llegar ahí, ya tiene encima al magistrado Paul Rueda, ya tiene encima al presidente magistrado de la Sala Constitucional, ya tiene encima a otro magistrado que hay por ahí. O sea, de 7 magistrados, ya tiene 3 en contra. Eso es como entrar al partido perdiendo 3-0. Pero entonces estamos viviendo una riña, ¿verdad? Donde el gobierno tiene riñas con el Poder Judicial, con la Contraloría, pero entonces también de parte de la Contraloría y el Poder Judicial, ellos están actuando tal vez políticamente y no técnicamente. El problema de este gobierno es que sigue en campaña política. O sea, este gobierno no ha gobernado. Es un gobierno que administra, pero que no gobierna. O sea, estamos en piloto automático. Y en cuanto a la Asamblea Legislativa, ¿qué se puede hacer viendo la situación para que, por ejemplo, pues haya una división de poderes, pero también que avance el país? Porque el tema es que la agenda política no ha avanzado. Yo siento que estamos estancados porque no se ponen de acuerdo ninguno de todos los poderes, ¿verdad? Y estamos teniendo no una división de poderes sana, sino ya más bien un tema de obstaculización de parte de todos en general. Vea, yo le voy a ser muy honesto. Para mí ha habido 2 ministros de la presidencia de lujo. Uno, que es Rolando Laclé, y otro Rodrigo Arias. Para mí han sido 2 ministros de la presidencia de lujo. Yo, con un Rodrigo Arias de presidente de la Asamblea Legislativa, siendo presidente de la República, o la ministra, que ahora aspira también a ser presidente, o la exministra, que ahora aspira a ser presidente de la República, y la ministra actual, que la están poniendo como la Delfín, ante el otro Delfín, que era del MOP y que se fue, o lo fueron. Yo tendría un contacto muy cercano. Y ahí es donde uno tiene que aprender a hacer las cosas. Yo, siendo presidente de la República, mando a mi ministro, o voy yo personalmente y le digo, bueno, mira, Rodrigo Arias, dígame usted, ¿cuáles son los proyectos que a usted le interesa? Bueno, estos y estos y estos y estos. Entonces yo le voy a decir, de todos estos, a mí como Poder Ejecutivo, y hasta podría ayudarle en sesiones extraordinarias, me interesan, de esos 10 que usted me dio, me interesan estos 3.
Y con mucho gusto yo se los apoyo. Pero a mí me interesa esta lista de proyectos. Entonces, decime vos de una vez cuáles proyectos son los que crees que vos me apoyarías a mí y cuáles definitivamente no, para ir desechando. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender cuáles batallas va a pelear. Y eso es lo que no ha entendido este gobierno. Este gobierno, si Rodrigo Arias fuera militar, poco le falta, con esa prepotencia con que actúa. Pero si Rodrigo Arias fuera general, hubiera perdido la guerra, porque no aprendió nada. Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, perdón. Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial porque invade Rusia. Si Hitler no hubiera invadido Rusia, no pierde la Segunda Guerra Mundial. Había un pacto Molotov, no me acuerdo el otro, de no agresión. Entonces, ¿qué pasa? Usted no puede abrir tantos flancos a la vez porque va a perder la guerra. Y eso es lo que no ha entendido Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez pelea con todo el mundo. Y lo que no ha entendido es ya la campaña pasó. Él está en la presidencia de la República y eso es lo que no ha entendido. Y dicen, ay, pero es que el pueblo lo apoya. Mentira, el pueblo lo apoya en un 54% que no es despreciable, pero tiene un 27% en contra. Y no hagamos las de Pilar, que dice un 54 y hay que sumarle el 20% de la gente que no dice si está bien o está mal. ¿Y por qué no se lo resta? ¿Por qué se lo suma? O sea, ahí se demuestra el desconocimiento estadístico que tiene la señora Pilar Cisneros, entre otros grandes desconocimientos, jurídicos, económicos, etcétera, ¿verdad? Entonces es terrible escucharla hablar, a veces uno se queda perplejo. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí, Mariela, y yo lo decía en otro programa, el sábado pasado, que si el padre Maynor hubiera sido candidato a la presidencia hace, no sé, 20 años, el padre Maynor hubiera sido presidente de la República si lo dejaran. Yo estoy seguro que Francisco Alanese, cuando metió a los expresidentes de la República a la cárcel, si se hubiera postulado en ese momento, hubiera sido presidente de la República. Y seguro estoy también que si Bora Milutinovic, viniendo del Mundial de Italia 90, si hubiera postulado, pudiera postularse, Bora Milutinovic hubiera sido presidente de la República. Entonces, no hay que creer en esas cosas de que ahora tenemos una alta popularidad y que por eso el pueblo lo apoya, porque pareciera aquí que quienes criticamos el gobierno actual somos antipatrióticos y antipueblo, y eso es totalmente falso. Yo pienso que esa es la coercitividad que este gobierno ha querido meter y el problema que tiene de buscarle pleito a todo el mundo, a todos los poderes, a las universidades, al tribunal, a la prensa. O sea, ya es demasiado, ha abierto demasiados flancos y esto lo va a pagar. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da usted al gobierno de Laura Chinchilla? Un pésimo gobierno. O sea, yo pienso califíqueme los últimos gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo, Carlos Alvarado y el de Rodrigo Chávez, del 1 al 10. Yo pienso que, vamos a ver, este milenio arrancó con el primer gobierno de Abel Pacheco. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez tuvo 2 años, del 98-2002 estuvo Miguel Ángel Rodríguez, pero en el 2002 llegó Abel Pacheco. Abel Pacheco, yo creo que él no sabía qué era gobernar, él no sabía qué era casa presidencial, a pesar de que había sido diputado. Pero él no tenía los elementos para gobernar, pero hay que dejarse de cosas. Hizo un manejo, digamos, frugal de las finanzas públicas, ¿verdad? Y esto le da paso a el gobierno de Óscar Arias, ¿verdad? El gobierno de Óscar Arias, uno lo puede criticar porque los dos gobiernos de don Óscar Arias han sido gobiernos muy gastones, eso sin lugar a dudas. Y acuérdese que nos sacó el plan escudo, que se pueden jactarse de que era un momento de recesión mundial, etcétera, etcétera. Sí, pero se contrataron administrativos en la caja, claro, que no era necesario. Sí, y lo estamos pagando hoy por hoy. Pero sin duda alguna, la valentía que tuvo la administración Arias para apoyar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue fundamental. Y sin ese Tratado de Libre Comercio, este país no estuviera actualmente donde está. Estaríamos muy aislados. Claro, uno no puede ser mezquino con la historia. Claro. Uno no puede ser mezquino con la historia. Bueno, ese proyecto, el tratado del CAFTA estaba desde Abel conversando. Claro, pero Abel lo empezó a enfriar y cuando se fue Alberto Trejos del Ministerio de Comercio Exterior, prácticamente dejó que todo se enfriara. Puso un ministro de Relaciones de Comercio Exterior terriblemente malo, se me va el nombre en este momento, y ahí se cayó absolutamente todo, ¿verdad? El gobierno de Laura Chinchilla fue un gobierno muy malo. Yo hablé con Óscar Arias y Óscar Arias se siente arrepentido de haberla apoyado. Bueno, acuérdese que Óscar Arias a quien estaba apoyando era el que era el delfín de él. Ministro de Educación. Acuérdese que mandó el memorándum del miedo Kevin Casas. Y por eso fue que se le cayó y entonces vino el apoyo hacia Laura Chinchilla. Un gobierno terrible. Laura Chinchilla es una persona abolicionista que no cree en la cárcel, igual su ex esposo, eran de esa misma corriente abolicionista de que no hay que castigar a nadie. Y claro, dice, yo bajé la delincuencia. Sí, pero es que en los años anteriores había subido. Entonces eso es como que yo suba 10 kilos y después baje 3 y diga bajé de peso.
O sea, eso no tiene absolutamente nada. Entonces fue un gobierno sin ton ni son, un gobierno de una trocha, que fue terrible, un gobierno de un viaje en avioneta o en avión ahí prestado por ciertos grupos de narcotraficantes, muy cuestionado. Fue un gobierno que no tuvo liderazgo, si es que se le puede llamar gobierno. Bueno, dicen que ella tiene aspiraciones políticas actuales. Pues seguro, ¿quién le votará a ella? Se saldrá dentro del margen de error, porque yo no, y sí tiene la posibilidad la tenemos todos, pero fue un gobierno malísimo el de Laura Chinchilla. Después del gobierno de Luis Guillermo Solís, no me cabe duda que el peor, segundo lugar. Está en segundo lugar Laura Chinchilla, sin lugar a dudas. Y el gobierno de Luis Guillermo Solís fue desastroso, fue una fiesta con las finanzas públicas, una barbaridad. Don Helio Fallas, vicepresidente de la República y economista, terrible. Bueno, tanto don Helio como doña Ana Elena Chacón, salidos del riñón del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, que la unidad se ha convertido en un mendigo político. Bueno, ellos ya no están hace años en el PUS, se quedaron ya en el No, pero les gusta mendigar, les gusta andar con 6, 7 diputados y buscar un puestico en un banco, dejó de ser un partido con vocación de gobierno, ¿cree usted? La unidad, yo siempre lo he dicho, la unidad, bueno, desde hace muchos años, la unidad es un cadáver que se niega a ser inhumado. Esa es la realidad del Partido Unidad Social, y Liberación va por ese camino, y hay gente que no se da cuenta, que cree que estamos en la política de hace 30 años. ¿Y usted cree que se debe a que la gente ya no le gustan los partidos tradicionales o se debe a algo más? Yo pienso que hay un hastío con los políticos tradicionales en general, y pienso también que no solo aquí, sino que las democracias van cambiando a que cada vez tienen menos relevancia o menos importancia a la hora de votar el partido político, y se está votando más de una forma personalista. No estoy diciendo si eso sea bueno o malo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y otra cosa también interesante, bueno, a mí me tocó ser observador internacional en las elecciones de El Salvador, en las que gana Bukele, y eso es lo que no ha entendido, digamos, el presidente actual. El poder que tiene Bukele en el Parlamento para quitar y poner magistrados, para hacer reformas profundas, no la tiene él. Entonces no es lo mismo. Sí, no puede actuar con tanta claro, esa es la gran diferencia. Libertad y si usted se pone a verlo, vamos a seguir teniendo asambleas fraccionadas. Ese cuento que dice el presidente de la República de que ocupamos 38 votos para hacer los cambios, no los va a tener. Que no mienta o que no se haga ilusiones. Sí, no va a tener 29 la asamblea tampoco. Sí va a seguir siendo multipartidista, entonces al final hay que negociar con otros partidos, si se guste o no. Así es, esa es la realidad. Bueno, y en tantos temas, yo he visto que usted opina bastante en cuanto al tema de la Agenda 2030. Costa Rica ha seguido esa agenda y, bueno, recientemente la Agenda 2045, que se dice que han introducido otros temas como regulación de IA y de redes sociales. ¿Cuál es su opinión respecto a esta agenda? Le indico que Costa Rica adhirió a esta nueva, la de 2045. Tengo entendido que Javier Milei, o más bien Diana Mondino, su canciller, no firmó este pacto. ¿Cuál es su posición de la Agenda 2030 y, bueno, de este nuevo acuerdo que acaban de firmar? Mire, son globalistas que lo que desean es despoblar el país. Son agendas pro aborto, pro muerte, pro sometimiento de los gobiernos a los organismos internacionales. Son agendas muy tiradas a la izquierda, a pesar de que son financiadas por grupos poderosos económicamente. Eso sí son de verdad. Que ya como vieron que no pudieron cumplirla, entonces ahora la tiraron para el 2045 y van a seguir con este telele. La misma agendita de ambientalista de los carros verdes que contaminan más que los carros de combustible, pero que nos hace creer todo ese tipo de cosas. La misma agendita, como decían que el petróleo se iba a acabar en el 2020, porque siempre salen, los ambientalistas son excelentes como apocalípticos, ¿verdad? Siempre nos dicen que el mundo se va a acabar, entonces que no hay que consumir. No, ellos son anticapitalistas y entonces por eso es que quieren destrozar el aparato productivo. Son sandías. O sea, verdes por fuera y rojas por dentro, eso es lo que son, esa es la realidad. Entonces no hay que explotar petróleo porque esa no es Costa Rica ambientalista y no sé qué. Bueno, vaya a ver Dinamarca. Dinamarca no tiene los daños ambientales que ellos dicen tener, y uno de los principales ingresos que tiene Dinamarca es el petróleo, y nosotros lo tenemos ahí guardado. Ay, con Cruzitas había que echar, ve al caso de Cruzitas, y a mí que me tocó estar en la misma oficina, por desgracia, o que la heredé, en la oficina de Edgardo Araya. No le voy a decir ahí todas las cosas que me encontré, empezando unos carteles de Che Guevara y todo, que lo primero que hice fue arrancarlos, gracias a Dios. Pero en contra de la explotación minera, en contra. ¿Por qué? Porque era una empresa canadiense. Pero ahora se roban el oro, hay un desastre ambiental en Cruzitas, yo que tuve la oportunidad de ir ahí, y usted lo oye hablar.
ahora está callado, porque sus intereses no son el ambiente, ni los intereses de esta gente es el ambiente. Los intereses es ir en contra del sistema capitalista y sobre todo si son transnacionales o empresas gringas, es lo que hay que atacar. Esa es la realidad y eso lleva a esa Agenda 2030. Entonces lleva la parte de despoblar, lleva la parte del aborto, lleva la parte del ambientalismo radical, lleva la parte de la globalización, lleva la parte del sometimiento de los gobiernos a supraorganismos o a organismos supranacionales. Y entonces, obviamente que yo felicito a Argentina por haber hecho lo que tuvo que haber hecho. Lamentable en este país todavía creemos que la ONU sirve para algo. La ONU no sirve para nada más. Si cierran la Organización de Naciones Unidas hoy, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Bueno, este gobierno usted, ¿cómo lo considera ideológicamente? Porque me está diciendo que considera que esta agenda es tirada a la izquierda. ¿Cree que la firmaron por un tema de seguir, ¿verdad?, la corriente? O si están alineados con esos objetivos, o cuál es su posición. Es que, vamos a ver, Mariana, uno tiene que distinguir entre el liberalismo político y el liberalismo económico. O sea, a mí me parece que este gobierno tiene tintes liberales económicamente hablando, pero no los ha desarrollado. Tal vez lo que ha hecho por decreto, la ruta del arroz, me parece bien, pero bueno, normalmente son temas como en el Ministerio de Economía que he visto de eliminar cuellos de hotel. Eliminación de trámites, está bien. Es como más liberal de lo que ha hecho, yo siento que es como el Ministerio de Economía. Pero económicamente hablando, sí, no políticamente hablando. La misma parte de quitar los topes de las tarifas de los colegios profesionales, pero todo se le ha caído. Todo se le cae. ¿Y por qué todo se le cae? Porque el presidente de la República, perdón por lo que voy a decir, pero el presidente de la República no ha abierto la Ley General de Administración Pública, más yo creo que no la conoce. Aparte de que estuvo como 30 años fuera del país y llegó al país y él no es abogado. Entonces no conoce absolutamente nada. Bueno, yo considero que un presidente no debe ser todólogo. Eso sí, debe elegir ministros que... pues entonces, si escogió los ministros y asesores no han embarcado porque todo se le cae. O se lo trae bajo la sala, o se lo trae bajo el tribunal contencioso, todo se le ha caído. Entonces, y lo que no ha entendido es que el único que ha gobernado por decreto de Costa Rica se llama la Junta Fundadora de la Segunda República. De ahí en adelante nadie, ni Carazo, cuando no estaba la Ley General de Administración Pública, este país no se puede gobernar por decreto y ahora menos se puede gobernar por decreto. Y eso no lo ha entendido. Entonces, las grandes transformaciones que ocupa este país ya no las va a hacer y no las hizo. ¿Qué ocupamos? Un Estado más pequeño. Ocupamos cerrar empresas, hay que vender Fanal. ¿Cuándo ha visto usted un Estado produciendo guaro? ¿En cuál parte del mundo se ve eso? Y el hombre dice algo al respecto. Nada. Recope, hay que cuestionarse mucho. Habdeba, vamos a seguir dándole plata a Habdeba para nada. Bueno, había la ley Jaguar traía un tema sobre... pero dejaban a Habdeba para que administrara Habdeba. O sea, tienen pérdidas porque nosotros como asamblea, yo fui el único que voté en contra, había un préstamo para pagar salarios de Habdeba porque ya no produce. Y quieren seguir dejando que Habdeba administre eso. Déselo a las municipalidades y eliminamos burocracia. Yo presenté un proyecto para fusionar instituciones. ¿Y qué? ¿Lo apoyaron? No, ahí está. Pero sí apoyaron la creación de la Agencia Espacial. ¿Usted cree que los grandes cambios de Costa Rica principales cuáles deberían ser? Tal vez me está comentando cierre o venta, fusión de instituciones. Es que vamos a esto, Mariela. No es el Estado que queremos tener, es el Estado que podemos mantener. Y lamentablemente aquí tenemos 300 y pico instituciones públicas. O sea, tenemos más ministerios nosotros con 5 millones de habitantes que secretarías Estados Unidos con 300 y pico de millones de habitantes, siendo el país y potencia mundial más importante que hay. Y nosotros tenemos más ministerios que ellos. Entonces aquí es donde uno dice, señores, aquí hay que hacer algo. O sea, no es posible que usted ponga una empresa en Costa Rica y más del 50%, casi el 60%, se le van a pagar impuestos y cargas sociales. O sea, el Estado le está robando a usted el 60% de lo que usted honradamente produce. Entonces, ¿cómo es posible que no le entremos a esos grandes temas? O sea, yo entiendo la administración pasada. ¿Quiénes hicieron el gran... Bueno, lo logró Carlos Alvarado, pero el gran convenio fue entre el PAC y se lo cobraron después, y el Partido de Liberación Nacional, que después le cobraron eso a Liberación Nacional. Pero son dos partidos estatistas. Nosotros llevamos 85 años de estatismo en este país. Sí, al final lo que se gaste luego nos lo cobran a nosotros en impuestos. Es que, como decía Milton Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si a usted le están dando algo gratis, es porque alguien más lo está pagando. O uno mismo. Por eso. A mí me hace gracia. O sea, aumentemos el FES. ¿Y de dónde va a salir la plata para pagar el FES?
Páguele a la caja, como decía Villalta, lloraba y le pegaba manazos a los asientos ahí, páguele a la caja. ¿Y de dónde? El Estado le tiene que pagar a la caja. ¿Y de dónde saca la plata el Estado? Si el Estado produce plata de la misma forma en que una garrapata produce sangre, chupándoselo a otro. O sea, esa es la realidad, esa es la forma de producir recursos. Necesitamos tener un sector privado robusto, claro, que mantenga esos gastos, pero tampoco podemos tener una carga, ¿verdad?, de impuestos, que al final producción se... Es que la carga de impuestos, el Estado es asfixiante. Sí. Correcto. Esa es la realidad que uno tiene que entender. Y nosotros hemos vivido desde el 1940 hasta la fecha, vamos para 85 años de un estatismo terriblemente furioso. Bueno, y con la situación actual, ¿cómo ve usted las próximas elecciones? Me está comentando que al PUS y a Liberación Nacional tal vez los ve debilitados. Me está comentando que, bueno, este gobierno no ha sabido tender puentes para negociar y poder dejar algún proyecto o un gran cambio que los represente. Entonces, ¿cómo vislumbra las próximas elecciones? Se dice que ya hay más de... Bueno, la vez pasada hubieron 25, si no me equivoco. Se dice que ahora van a haber mucho más candidatos presidenciales y por lo tanto también supongo que una asamblea más fraccionada entre la cantidad de partidos que haya. Voy a volver a citar a Beto Cañas, a don Alberto Cañas. Hoy ha venido a mi memoria y en este diálogo que hemos sostenido. Decía Alberto Cañas que aquí en la cédula de identidad, ya ahora no, le han quitado un montón de cosas, pero antes aparecía profesión o oficio. Entonces que deberían de poner candidato a la presidencia de la República a todos los costarricenses para que no hubiera tanta gente metida en querer ser presidente de la República, ¿verdad? Deberían de ponerle eso en las cédulas. Eso no, para mí eso no beneficia a la democracia. Eso más bien es contraproducente a la democracia porque llega gente muy inepta y entonces llega al punto de decir, si aquel patas vueltas, para ponerlo en términos muy ticos, llegó a ser diputado, ¿por qué diablos yo no voy a llegar a ser presidente? Entonces, ¿cómo se llama? Qué atrevida es la ignorancia es muy atrevida y entonces todo el mundo quiere este tipo de cosas. Yo veo a Liberación no tiene posibilidades de ganar, la Unidad tampoco, el PAC tampoco, el Frente Amplio no creo y que Dios nos libre y el Espíritu Santo también nos libre de ese tipo de cosas, pero lo que tenemos que tener claro es que hay un 73%, que yo sí lo creo, de personas que no simpatizan con ningún partido político y el partido no es el más grande, como dicen ellos, el menos pequeño es Liberación Nacional, que anda entre un 11 y un 12%. Por ahí anda la cosa. Yo creo que vamos a llegar con una asamblea legislativa muy fraccionada. Yo creo que ese cuento de los 38 diputados o 29 diputados tampoco. Y recuerde algo, el carisma no se hereda. Y el presidente no puede volver a ser presidente hasta dentro de 8 años, si aspirara. Y en 8 años pueden pasar muchas cosas. Y además en 8 años tendría ya como 70 años el presidente de la República. Entonces también esa cuestión uno tiene que empezar a analizarla, ¿verdad? Pero yo le hago a usted la pregunta, ¿quién era Rodrigo Chávez en junio, julio del año 2021? Nadie. Un exministro de Hacienda que echó Carlos Alvarado. Ese era Rodrigo Chávez, que venía del Banco Mundial. Ni siquiera las acusaciones por acoso le habían sacado porque todavía no le habían investigado eso. Y en abril era presidente de la República. ¿Quién era Carlos Alvarado en diciembre del 2017? Nadie. ¿Quién era Fabricio Alvarado en diciembre del 2017? Nadie. Las elecciones se están decidiendo entonces en los últimos meses. No solo eso, yo lo que voy es que como el voto es por persona y no por partido, y esto puede ser para bien o para mal, ¿verdad? El voto se va a decidir muy atrasada o muy entrada ya la campaña política, y va a ser un voto por persona, no por partido político. Y ya se acabó el cuentico de las vallas, de ciertos medios de comunicación, etcétera. El candidato que logre captar a los sin partido. Redes sociales son fundamentales y el manejo de redes sociales es fundamental. Y de ese sin partido yo calculo que un 30% no van a votar así llegue el de sus sueños, la persona de sus sueños a ser candidato. Pero definitivamente hay como un 40% donde se puede pescar. ¿A usted cómo le gustaría que fuera el próximo presidente? O sea, si yo le dijera, bueno, me gustaría que el presidente de Costa Rica fuera de tal manera o pensar así, ¿cómo me lo describiría? Yo pienso que tiene que ser una persona que sea consciente de que el Estado es asfixiante. Y que desde esa óptica tenemos que reducir el Estado y tenemos que reducir el gasto público.
Eso sin lugar a dudas. Y que este país ocupa reformas importantes, sobre todo en lo que es la parte de hacer una reforma del Estado como tal, ver cuáles instituciones sirven y cuáles instituciones ya no le están cumpliendo a este país, definitivamente. Un candidato que le dé la oportunidad al empresario de que pueda hacer empresa, y para eso reducción de trámites, que este gobierno, en eso hay que reconocerle, que ha ido en esa línea. El ministro de Economía, don Francisco, ha ido por esos lados. Entonces lo primero que hay que ver es el Estado. O sea, eso es fundamental. El Estado tiene que ser un Estado que funcione. No ese Estado que parece un elefante, que donde se mueve quiebra absolutamente todo y entorpece el quehacer privado. Un presidente que tenga claro que la iniciativa del desarrollo económico no la da el Estado, la da la empresa privada. Y que hacia ellos hay que buscar, y que hay que recordar, porque cuando uno habla de empresa privada, es que este favorece a los ricachones. Más del 90, como el 95% de las empresas de este país son micro, medianas y pequeñas. Es gente que la está pulseando realmente para salir adelante. Entonces, hacia esa gente es que hay que ir. Y entonces yo pienso en un Estado de ese tipo, menos trabas, y ojalá se pudiera un Estado con menos cargas sociales, porque ese es un tema que, bueno, se nos queda en el tintero, pero tal vez para después, ya yo me estoy autoinvitando, pero que se nos queda en el tintero, que es el problema de la seguridad social de este país y el problema de pensiones de este país. Sí. Que me parece que ha habido un colapso total y nos hemos hecho el de la vista gorda. Hay un presidente que tiene que ver qué reformas hay que hacer para dejar esa estafadora pirámide de Ponzi. ¿Sabe cuál es el problema? Que tiene la Caja que ese tema ya lo sabíamos, ya se había anunciado, y no han querido solucionarlo ni traer la discusión, ¿verdad? No, porque las únicas medidas que tienen son las tres más fáciles. Vamos a invitarlo de nuevo para conversar de ese programa. Vea, las únicas tres son: suba edad, suba cuota o reduzca la pensión que usted le van a dar. Y todas son impopulares, por eso es que no quieren entrarle. Entonces, bueno, un gusto, la verdad, compartir con usted. Siempre muy interesante, muy directo, muy franco. Y yo creo que eso le gusta a los costarricenses y le gusta a la gente, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son, y usted siempre se ha destacado por eso. Así que, sin más, muchas gracias y espero tenerlo otra vez en Yo Opino. Gracias a usted por la invitación y estuve muy entretenido aquí, no me di cuenta que horas terminó, así es que muchísimas gracias.